Dios te bendiga, querido hermano. Mi nombre es Taylor Medina, esto es Arminianismo Moderno y hoy tenemos otro video interesante. El tema de hoy es un tema un poquito jocoso, por lo menos el título, pero lo que vamos a tratar es muy serio. Pero antes de iniciar, me gustaría que te suscribas al canal, que le des like al video, que lo compartas, que comentes y que ayudes a otro a conocer estas verdades que estamos exponiendo acá. El tema de hoy es Dios en manos de calvinistas airados. Soy un poquito chistoso, pero una realidad. Dios en manos de calvinistas airados. Así se llama el tema. Y me gustaría iniciar diciendo que el calvinismo es una creencia en el meticuloso determinismo divino sobre cada pensamiento, elección o evento que haya ocurrido o que ocurre a lo largo de la historia. Y según John Piper, esto incluye cada uno de tus pecados personales que te acosan. Solo piense en las implicaciones insidiosas de tal punto de vista. Si un violador o un pedófilo declarara en un tribunal, Dios hizo que yo lo hiciera, nosotros lo denunciaríamos como un mentiroso o un loco. Sin embargo, cuando un calvinista declara algo más o menos lo mismo, detrás de un púlpito, sustituyendo, ¿verdad?, que me hizo que lo haga por decretado, causado, determinado, se le ensalza como algo bíblico. Y yo sé, hermano, que si usted es un devoto reciente del calvinismo, solo puede imaginar que tengo poco tiempo para probar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces necesito aprovechar el tiempo y no voy a hacer una introducción muy larga, sino que voy a ir al punto. Y voy a citar una lista de calvinistas que demuestran que ellos están airados contra Dios, porque tienen una noción de Dios que solamente una persona que odia a Dios o que está airado en contra de Dios puede tener. Voy a empezar por Juan Calvino. Oiga lo que dice Juan Calvino. Por lo tanto, sostenemos que por su providencia, no solo el cielo y la tierra y las criaturas inanimadas, sino también los consejos y voluntades de los hombres están gobernados de tal manera que se mueven exactamente en el curso que Él ha determinado. Se debe hacer la pregunta, aquí cuando uno lee esto, ¿cómo se responsabiliza a los hombres por elecciones pecaminosas que surgen de voluntades que están gobernadas para moverse exactamente en el curso que Dios ha determinado? Esa es una pregunta que habría que hacer a Calvino. Sí, imagínese usted. Oiga, ¿qué más dice Calvino? Los hombres no hacen nada, sino por instigación secreta de Dios, y no discuten ni deliberan sobre nada, sino lo que Él ha decretado previamente consigo mismo, y lleva a cabo por su dirección secreta. En el calvinismo, Dios es el origen lógico y por lo tanto el autor de cada pensamiento o elección pecaminosa que hacen los hombres. De otra manera, explicar las enseñanzas de Calvino de que todas nuestras decisiones y deliberaciones están decretadas y son iniciadas por la instigación secreta de Dios, que es infalible, y que Dios hace que suceda por su dirección secreta. Es decir, en el calvinismo Dios es el causante del mal. Yo podría seguir citando a Calvino, hay muchas cosas de Calvino acá, pero no quiero citar tanto a Calvino. Y me gustaría ir más con los calvinistas más modernos. Vamos a citar, aleluya, ahora a James White, que es uno de los calvinistas, de los supuestos apologistas calvinistas más fuertes. Digo que es más fuerte porque realmente este hombre es un determinista duro. James White, en un debate con Hans Hanegraaff y George Byron, se le preguntó: cuando un niño es violado, ¿Dios es responsable y decretó Él esa violación? A lo que nuestro queridísimo señor White respondió: sí, porque si no, entonces no tiene sentido ni propósito. Aunque Dios sabía que iba a suceder, lo creó sin un propósito, y Dios es responsable de la creación. Si no decretó la violación infantil, entonces esa violación es un elemento de mal sin sentido que no tiene ningún propósito.
Creo que la causalidad secundaria, también conocida como compatibilismo, todavía da como resultado un determinismo causal, que excluye la responsabilidad humana en la teología de White. Porque en el compatibilismo calvinista, Dios no solo no permite pasivamente elegir a qué esclavitud de pecado nos empuja nuestros deseos caídos. Él también determina qué deseos tendremos y qué pecados específicos elegiremos. Al final, el calvinismo no puede entender por qué Dios todavía trata a las personas como agentes morales que son responsables de las mismas malas acciones que Él casualmente determinó e interiormente inició para que las hicieran. Entonces James White es bien fuerte, hermano, este hombre. Vamos a leer a otro calvinista, y quien vamos a leer ahora es Vincent Chung. Él dice lo siguiente: Dios controla todo lo que es y todo lo que sucede. No hay nada que suceda que Él no haya decretado activamente, ni siquiera un solo pensamiento en la mente del hombre. Dado que esto es cierto, se sigue que todo que Dios ha decretado la existencia del mal, no simplemente lo ha permitido como si algo pudiera originarse y suceder aparte de su voluntad y poder, ya que hemos mostrado que ninguna criatura puede tomar decisiones completamente independientes. El mal nunca podrá haber comenzado sin el decreto activo de Dios y no puede continuar por un momento más sin la voluntad de Dios. Dios decretó el mal en última instancia para su propia gloria, aunque no es necesario saber o enunciar esta razón para defender el cristianismo del problema del mal. Oiga algo más que dice él. Él dice: aquellos que ven que es imposible disociar completamente a Dios del origen y continuación del mal, sin embargo tratan de distanciar a Dios del mal, diciendo que Dios simplemente permite el mal y que Él no causa nada de él. Sin embargo, dada que la Escritura misma establece que Dios decreta activamente todo y que nada puede suceder aparte de su voluntad y poder, no tiene sentido decir que Él simplemente permite algo. Nada sucede por el mero permiso de Dios. Esto lo dice también Mesencho. Al declarar que cada pensamiento del hombre, incluso los pensamientos pecaminosos del hombre, son decretados activamente por Dios y que nada sucede a menos que Dios lo determine activamente y no solo lo permita, Vincent Chung no deja piedra sin remover en cuanto a la extensión del poder divino de Dios. Esta determinación sobre todas las cosas, además, al igual que John Piper, Chung se aferra a la zurda y despreciable idea calvinista de que Dios ha determinado divinamente todo mal para su propia santa gloria. Yo no sé en qué cabeza o qué Biblia lee este señor, pero según este señor, Dios decreta todo, incluyendo el mal. Vamos a leer a John Piper, otro calvinista que está airado contra Dios. Tenemos a Dios en manos de calvinistas airados. Aquí vamos a ver a John Piper. Dice: ha predeterminado Dios cada pequeño detalle en el universo, como las partículas de polvo en el aire y todos nuestros pecados que nos acosan. Sí, ahora la razón por la que creo eso es porque la Biblia dice: los dados se echan en el regazo y toda decisión es del Señor. Él cita Proverbios 16:33. Aquí encontramos un raro momento de total honestidad de John Piper. Y lo hace sobre la naturaleza o la verdadera naturaleza de su compromiso con el calvinismo. La mayoría de las veces Piper usará un lenguaje oscuro para exaltar lo que él llama la supremacía de la soberanía de Dios, pero muy rara vez permite que la multitud de jóvenes inquietos y deformados sea expuesta a las implicaciones oscuras y siniestras de lo que significa para Dios ser supremo en el calvinismo. Sin embargo, aquí admite que sostener las creencias calvinistas es también sostener la creencia de que Dios ha predeterminado todos nuestros pecados que nos acosan. Luchas con lujurias, el orgullo, los chismes, la pornografía, la mentira, el atentado del 9/11, las muertes de Lizzy, las violaciones, todas esas cosas, hermanos, que han ocurrido, que son catastróficas. Él lo presenta, aleluya, como algo que fue Dios que lo predeterminó. Nuevamente tenemos a Piper que dice: entonces, cuando digo que todo lo que existe, incluido el mal, está ordenado por un Dios infinitamente santo y todo sabio para hacer que la gloria de Cristo brille más, quiero decir que de una forma u otra Dios se encarga
de que todas las cosas sirven para glorificar a su Hijo. Por orden me refiero a que Dios causó algo directamente o lo permitió con propósito sabio. Aquí por lo menos utilizó la palabra permitir. Ahora, bien, esta cita de Piper intenta argumentar que Dios ordenó todo mal con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Según John Piper, es para que Dios pueda lograr un mayor resplandor de gloria. El punto de vista sufre porque implica que Dios no fue completamente glorificado antes del pecado y ahora necesita el pecado para que su gloria brille más. Todos los cristianos deben distanciarse de tal visión porque presenta a un Dios que tiene la necesidad del pecado y el mal para lograr algo, dice Piper, la gloria. Nota también que Piper intenta controlar el daño ocultando sus verdaderas creencias detrás de la frase inocua: Dios se encargará de que todas las cosas sirvan para glorificar a su Hijo. Lo que Piper realmente quiere decir es que Dios eternamente concibió, diseñó, predeterminó todo mal con el buen propósito de glorificar a su Hijo. Nos quedamos preguntándonos si tal vez Piper no quiere ser tan directo y honesto con sus lectores porque teme que muchos no tengan el estómago para manejar estas verdades tan brutales o estas ideas tan brutales que maneja el calvinismo. Desafortunadamente, Piper es muy reticente al ser teológicamente honesto y abierto. En sus sermones populares, especialmente con los jóvenes que están considerando el calvinismo, a menudo tomará prestado un marco arminiano de Dios que no previene el mal y permite el mal, para explicar cómo Dios preordena cada evento del mal sin ser el autor de tales males. Pero dado que nuestra primera cita de Piper ya lo deja registrado, R.C. Sproul Jr. dice: Dios quiere todas las cosas que sucedan. Dios deseó que el hombre cayera en pecado. No estoy acusando a Dios de pecar, estoy sugiriendo que Dios creó el pecado. Este teólogo calvinista lleva sin vergüenza el calvinismo, su conclusión es lógica. Que otros calvinistas tengan la misma opinión, pero no hablen tan abiertamente y claramente a sus masas, es motivo de preocupación. Pero aquí están viendo lo que es claramente a Dios en manos de un calvinista airado. Aquí tenemos nuevamente a otro calvinista airado con Dios, Edwin Palmer, quien nos presenta lo siguiente. Él dice: todas las cosas que suceden en todo el mundo, en cualquier tiempo y en toda la historia, ya sea materia inorgánica, vegetación, animal, hombre o ángeles, tanto buenos como malos, suceden porque Dios lo ordenó. Incluso el pecado, la caída del diablo del cielo, la caída de Adán y todo pensamiento, palabra, acción malignos en toda la historia. La preordenación significa el plan soberano de Dios mediante el cual Él decide todo lo que sucederá en todo el universo. Nada en este mundo sucede por casualidad. Dios está detrás de todo, Él decide y hace que todas las cosas sucedan. Él no está sentado al margen preguntándonos y tal vez temiendo lo que sucederá a continuación. No, Él ha preordenado todo según el consejo de su voluntad. El mover de un dedo, el latir de un corazón, la risa de una niña, el error de una mecanografía, incluso el pecado, aunque el pecado y la incredulidad son contrarios a lo que Dios manda, Dios lo ha incluido en su decreto soberano, los ordenó, hizo que ciertamente se cumplieran. ¡Wow! Miren, admitir como lo hace Palmer que Dios ordenó unilateralmente e incondicionalmente todo pensamiento malo socava la típica defensa calvinista a través de Edward Piper y muchos otros de que la elección humana puede ser determinada por Dios y sin embargo los humanos aún pueden ser moralmente responsables de las elecciones. Lo hacen porque la libertad de la voluntad es simplemente pensar y hacer lo que pensamos y deseamos hacer. Y dejados a nosotros mismos siempre desearemos el mal. Pero si nuestros malos pensamientos y deseos están determinados por Dios, como admite Palmer, el argumento calvinista pierde sentido. El mero hecho de que tantos seguidores inteligentes y sinceros de Dios crean que Dios unilateralmente e incondicionalmente ordenó todo pensamiento pecaminoso y malo y decide y causa incluso los pecados que cometemos, es realmente perturbador y preocupante.
es realmente perturbador y preocupante. Y lo digo en el sentido de que el punto de vista nos ofrece una razón sólida en cuanto a por qué al final la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Uno solo puede especular sobre cuántas vidas han naufragado en la roca de esta visión extrema de la soberanía de Dios, que proporciona a cada persona una razón válida para absolverse de toda culpa. Porque ¿quién puede resistir el decreto irresistible de Dios para pecar? Imagínese usted, ¿quién soy yo para decirle a Dios que no, si Dios decretó que yo peque? Ese sería, ¿verdad?, el razonamiento de cualquiera que tenga este tipo de idea. Y lamentablemente tenemos mucha gente que está oyendo a estas personas y está creyendo esta basura, porque no se le puede llamar de otra manera, porque teología no es, y están haciendo o replicando, mejor dicho, lo que enseñan estos calvinistas que están airados y tienen a Dios en sus manos. Dios en manos de calvinistas airados. Vamos a ver a Schiff, WGT Schiff, que dice: el pecado es uno de los todos que han sucedido, todos los cuales están ordenados. Nada sucede en contra de su decreto, nada pasa por casualidad. Incluso el mal moral que él aborrece y prohíbe ocurre por el consejo determinado y el conocimiento previo de Dios. La incapacidad del hombre para explicar cómo Dios puede hacer que las cosas sean seguras pero no obligatorias no es razón para negar que Dios puede hacerlo o que Él lo ha hecho. Aquí se nos dice que Dios preordena los mismos males que odia y aborrece. Otra vez, la teología del calvinismo hace que Dios sea indistinguible de la actividad divina y la actividad del diablo. De hecho, el calvinismo debe afirmar lógicamente que todo demonio está meticulosamente controlado por Dios en la medida en que ha decretado que cada uno de sus actos de tentación y maldad vengan en contra de nosotros. Vamos a ver qué dice él de nuevo. Vamos a ver, dice: Dios, por su providencia, permitió que algunos de los ángeles voluntariamente e irremediablemente cayeran en pecado y condenación, ordenando eso y todos sus pecados para su gloria. Ay, mi madre. Observe nuevamente cómo Schiff, al igual que Piper y Edward, adopta una filosofía de incoherencia absurda al intentar usar el lenguaje de permiso para explicar la caída y la actividad de los demonios, al mismo tiempo que afirma una realidad de determinismo divino para explicar la caída y la actividad de los demonios. Si un maestro organiza un examen en el que asegura que todos sus alumnos reprobarán, no tiene sentido afirmar que ella permitió que reprobaran. Y de nuevo, encontramos a otros calvinistas diciéndonos que Dios determina todo pecado para su gloria. Esto debe ser, hermano, una alarma para nosotros, porque ya nos damos cuenta que solo un calvinista posee el extraño ingenio de atribuir el pecado a la gloria de Dios y al hacerlo despojar a la gloria de todo lo que lo califica como tal. Es decir, esto no tiene sentido, mi hermano. Vamos a ver a otro que este es muy fuerte. Este es Gordon Clark. Este es otro de lo que está airado, otro que tiene a Dios en sus manos, Dios en manos de calvinista airado. Aquí tenemos a Gordon Clark, que este es tremendo. Dice aquí: deseo afirmar con toda franqueza y precisión que si un hombre se emborracha y le dispara a su familia, era la voluntad de Dios que lo hiciera. Continúa afirmando: que se diga inequívocamente que esto vista ciertamente, que esta vista hace ciertamente a Dios la causa del pecado. Dios es la única causa última de todo. No hay absolutamente nada independiente de Él. Él solo es el ser eterno. Él solo es omnipotente. Él solo es soberano. Algunas personas que no desean entender el poder de Dios sobre las cosas malas y en particular sobre los males morales, la Biblia, por lo tanto, enseña explícitamente que Dios crea el pecado. Bueno, a diferencia de muchos hermanitos calvinistas que optaron por escudarse detrás del misterio de cómo Dios puede ser el predeterminado, el que predetermina el pecado, sin ser la causa última o el autor del pecado, Clark no se avergüenza
ni fue demasiado tímido para admitir la conclusión lógica, dogma del calvinismo, que Dios es la causa determinante del pecado. Él no intenta disminuir o suavizar la visión extrema del calvinismo sobre la soberanía de Dios para hacerla más aceptable y agradable. No. Él admite que la soberanía de Dios, como se ve lógicamente a través de la lente calvinista, resulta en un Dios que determina, ordena y causa los actos malvados de todas las personas que han existido sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Él solo es soberano. Esa es la respuesta. Es la visión atroz del calvinismo de la soberanía de Dios, su principal error, y no da pocas razones para no tirarlo al basurero de la teología. Ahora bien, algunos calvinistas acusaron a Clarke de ser un hipercalvinista debido a su audacia al hablar, al desplegar la bandera completa de la lógica calvinista para que todos la vieran. Clarke negó que fuera un hipercalvinista, cualquier cosa, y simplemente optó por verse a sí mismo como un calvinista lógicamente consistente. Hasta la fecha, ningún calvinista suave ha sido capaz de responder a los argumentos de Clarke sin apelar a un misterio inconcebible como un refugio, porque no tienen argumentos. Vamos a ver a A.W. Pink, que este también es muy conocido y este también dice mucha barrabasada. Oiga lo que dice A.W. Pink. Claramente fue la voluntad de Dios que el pecado entrara en este mundo. De lo contrario no habría entrado, porque nada sucede excepto lo que Dios ha decretado eternamente. Además, hubo más que un simple permiso, pues Dios solo permite cosas que cumplen su propósito. Esto lo dice A.W. Pink. Aquí Pink, el conocido teólogo calvinista, insiste en que el pecado entró en este mundo como resultado de lo que Dios ha decretado eternamente, y que permitir es más o menos una formalidad de los medios para hacer realidad lo que Él se propuso incondicionalmente. Cuando un calvinista dice Dios permitió que ocurriera el pecado de X, en realidad está diciendo Dios cumplió el decreto de que ocurriría X. Bueno, vamos a seguir. Tal Bolipay, porque esto está, creo que en un libro. Es lo que dice aquí. Dice, Dios hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad. No es solo que Dios se las arregla para convertir los aspectos malos de nuestro mundo en buenos para aquellos que lo aman, es más bien que Él mismo provoca estos aspectos perversos. Esto incluye que Dios incluso haya provocado la brutalidad de los nazis en Birkenau y Auschwitz, así como los terribles asesinatos de Dean Riddle e incluso el abuso sexual de un niño pequeño. Oh my God. Esto es Dios en manos de calvinistas airados. Dios en manos de calvinistas airados, mi hermano. Esto es en serio. Mire, la cita anterior, que fue editada y aprobada por John Piper para su inclusión en su libro, El sufrimiento y la soberanía de Dios, es tan moralmente repugnante, malvada y contraria a la majestad y gloria de Dios, que el mero hecho de que cualquier líder cristiano pueda afirmar este tipo de pensamiento solo demuestra cuán profundamente arraigado está el calvinismo en la mente de esa persona, ese engaño demoníaco. Mire, hace 1500 años en el Concilio de Oran, la Iglesia tuvo poca tolerancia con tales desviaciones blasfemas. Es decir, cuando usted busca el Concilio de Oran y busca lo que ellos escribieron, hablaron, se dará cuenta que ellos no tuvieron tolerancia con este tipo de desviaciones blasfemas que lo que hacen es que distorsionan la naturaleza de la bondad y la santidad de Dios, diciendo no solo no creemos que nadie esté destinado al mal por el poder de Dios, sino que incluso declaro con absoluto aborrecimiento que si hay quienes quieren creer algo tan malo, son anatemas. Está en el Consejo de Oran del 529. Voy a concluir con esto, miren. El calvinismo da mucha importancia a que la voluntad del hombre esté esclavizado al pecado, pero resulta que esto es solo una mera formalidad en la experiencia del hombre. En última instancia,
que el hombre esté esclavizado al pecado es irrelevante. En el calvinismo, la voluntad del hombre está sujeta a la voluntad decretada por Dios. Además, esta esclavitud dura toda la vida. Un calvinista estaría equivocado si pensara que las personas salvas y regeneradas escapan de alguna manera de la esclavitud de la voluntad, en la que anteriormente incurrían mientras estaban en pecado. Esa sería una conclusión que no le da al calvinismo todo lo que le corresponde. Para que un calvinista exalte a Dios como soberano, debe admitir que todo pecado, incluso los pecados cometidos por cristianos que están en Cristo, es un pecado que Dios decretó que cometieran. Convertirse en salvo no cambia esto ni un poco. En última instancia, no se puede obtener una verdadera libertad de la voluntad al ser una nueva criatura en Cristo. Tus pecados todavía están determinados como lo estaban antes. El resultado de esta visión tan distorsionada y tan extrema de la soberanía de Dios es terriblemente espantoso. Dios nos dice que hagamos morir las obras de nuestra carne y que caminemos en santidad. Sin embargo, cada vez que cedemos a la carne, el meticuloso predeterminismo de Dios finalmente se encuentra detrás de todo, según el calvinismo, claro. De modo que no podríamos haber elegido en contra del decreto de Dios, y lejos de ser eliminado del pecado, el calvinismo da como resultado que Dios sea el diseñador conceptual y el autor y la causa determinante de todo pecado. En su núcleo histórico, el arminianismo académico ha sido motivado principalmente por una pasión incesante por proteger y defender el carácter santo y justo de Dios de las horribles implicaciones de la teología calvinista. Yo espero que este video haya sido de bendición. Me gustaría que le des like, que lo compartas y que permitas que otros puedan conocer estas verdades. Este video se llama Dios en manos de calvinistas airados. El título es un poquito jocoso, pero es una realidad. Solamente una persona que está airado contra Dios, que odia a Dios, puede tener tales conceptos de un Dios tan santo, tan amoroso, tan bueno, aleluya, y tan bondadoso. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye.